de los aprendizajes. En esta tutoría número 2 es importante recordar que aplicamos las normas de la etiqueta. Vamos a tener el micrófono apagado. Van a tener la opción de video deshabilitada. Si tienen que hacer consultas o intervenciones, ahí indica levantar la mano, pero ya saben que conmigo pueden interrumpir en el momento que ustedes necesiten hacer la consulta. Traten de no quedarse con la duda si durante el camino tienen algo que preguntar o aclarar. Es importante recordar que la temática que vamos a trabajar el día de hoy está enfocada en la tipología de la evaluación. Entonces vamos a detallar los temas que tienen que ir tratando para poder realizar el mapa conceptual. ¿Qué sería la asignación de esta segunda unidad? Entonces, cuando tengan alguna consulta, interrumpen inmediatamente y participan. No hay ningún problema. Al finalizar la tutoría, como siempre, yo me quedo conectado un ratito por si tienen alguna duda más de carácter personal. En la unidad pasada, la tutoría pasada, desarrollamos el tema de los retos de la evaluación de los aprendizajes. Así, globalmente, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se trataba o los aprendizajes necesarios que teníamos que trabajar en esta unidad. Era importante recordar que vivimos en un mundo globalizado. Al ser un mundo globalizado, la evaluación se estaba enfocando en poder desarrollar aquellas personas con conocimientos según las necesidades de un mundo exigente. Recordemos que el fin de todo proceso educativo es que una vez que obtengamos los aprendizajes, estos deben ser aplicados a su entorno inmediato. ¿Y cómo van a ser aplicados? En la resolución de los problemas. Cada uno de los conocimientos, de las competencias, de las habilidades que va desarrollando la persona estudiante, no solo se queda plasmado en un conocimiento de cuaderno, sino lo ideal es que con base a ello ellos empiecen a armar estrategias, a armar acciones para poder resolver los retos que ese mundo fuera de las aulas les está solicitando. Ahí es donde debemos destacar la importancia de desarrollar en la persona estudiante el aprendizaje creativo, el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el uso de la tecnología, adecuados al mundo que está en este momento. Recordemos que según se analiza en este momento, las personas que están en procesos educativos en primaria y secundaria, muchos van a enfrentar carreras que aún no están definidas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, en un mundo donde en cualquier momento se presenta una necesidad y esto nos va a llevar a la creación de nuevas carreras. Entonces, ¿cuáles son los retos de la evaluación de los aprendizajes? Incorporar las tecnologías de información, desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar un pensamiento creativo, con el fin de que todo eso se una, se conjugue y se vaya a aplicar en lo externo. Vimos en la lección anterior que era evaluación y lo que teníamos que diferenciar de una simple medición. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando el concepto de una toma de evidencias para emitir un juicio de valor, eso es una medición. ¿Por qué? Porque me quedé ahí. No hubo soluciones. No hubo análisis. Las evidencias se quedaron y se tomaron y se quedaron acá, en el escritorio, por ejemplo. Pero conocer las necesidades de los estudiantes, conocer qué le debemos ayudar, conocer
cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, se quedó en el camino. Entonces ahí no hubo una evaluación. Si yo tomo algunas evidencias de ese proceso educativo, emito un juicio de valor y tomo decisiones, ahí estoy evaluando. ¿Por qué? Porque con los resultados yo sé lo que voy a hacer. Recordemos que hay personas que acostumbran, por ejemplo, a revíseme estos exámenes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en lo que fallaron? Y eso se puede preguntar generalizado. Puedo entrar a un aula, preguntarle a los docentes cómo salieron sus estudiantes y preguntarles en qué fallaron. ¿Cuántos me van a responder? ¿Y cuántos me van a responder con datos reales? Eso es el proceso de evaluación. ¿Qué voy a hacer yo con la información que me brindaron mis estudiantes? Si aplico ahora ustedes en informática primaria, que ya se convirtió en una asignatura con una evaluación cuantitativa, y yo voy a ir a solicitarles hacer una tarea y con esa tarea no anoto, no tengo presente las debilidades, de nada está funcionando esa tarea. La estoy utilizando para medir, no la estoy utilizando para evaluar. Si yo voy a aplicar un cotidiano nada más para dar una nota, estoy midiendo. ¿Por qué? Porque no me interesaron los resultados reales, que son las debilidades, las necesidades del estudiante. Y recuerden que con ese proceso yo evaluaba al estudiante, evaluaba mi proceso de mediación pedagógica. Y con el grupo de cuarto A tiene una deficiencia que es la misma del grupo cuarto B, ahí significa que estoy fallando yo como docente. Entonces, ahí me estoy evaluando yo. Pero eso lo dejamos de lado. Si el estudiante no domina una temática después de una evaluación formativa, obviamente lo que tenemos que hacer es ver o buscar una nueva solución, que sería repetir el tema con una nueva estrategia, con una nueva técnica y poder generar esos resultados. Y eso nos lleva a la evaluación tradicional, que era aquella evaluación de antaño donde se exigía la parte memorística, donde evaluábamos conocimientos, donde nos enfocábamos a la materia que está en el cuaderno, donde existe un docente que es el centro de aprendizaje. Pero al pasar la evaluación a convertirse el estudiante en el centro de ese proceso evaluativo, de ese proceso de adquisición de conocimiento, necesitábamos de evaluaciones por competencias, donde se van generando los aspectos básicos que debe aprender cada persona estudiante, y ir armando ese proceso para que, reiteremos, se vaya a incorporar a la auténtica y la alternativa. Son más vivenciales, son más actualizadas y buscan no evaluar un conocimiento, sino aplicar los conocimientos para su vida. Y ese es el papel al que tiene que llegar un informático evaluador. Y ese es el papel que tiene que llegar todo educador. Aprender a identificar las debilidades, fortalecer sus, obviamente, fortalezas, aumentarlas, coger esas fortalezas para tratar de convertir las debilidades en más fortalezas. Y que el estudiante, cuando se vaya a enfrentar al mundo que está ahí afuera, sea capaz de aplicar todos esos conocimientos.
ustedes tienen una responsabilidad como educadores y más en el campo informático de darles todos esos recursos tecnológicos, de ver que la tecnología no va a sustituir al ser humano, sino que es una herramienta de apoyo para cada uno de ellos. Hoy nos vamos a enfocar en la tipología de la evaluación. Ahí vamos a ver qué es una evaluación según su normotipo. Vamos a ver qué es la evaluación según su agente. Y vamos a ver qué es evaluación según su función. La lección anterior lo vimos de una forma generalizada y nos vamos a adentrar en un poquito más. ¿Cuál es el fin de eso y cómo lo podemos hacer? Vamos a hablar de qué es validez, de qué es confiabilidad, cuáles son los beneficios que tenemos de la evaluación. Vamos a hablar de un temita que vamos a adelantar de la tutoría 3, porque esta tutoría es muy pequeñita. Vamos a hablar de un instrumento de evaluación, que es la lista de cotejo, que les va a servir de base para la siguiente tarea. Y cerramos con la explicación de la tarea 2. Entonces hablamos. Cuando hablamos de tipología de la evaluación tiene muchos campos, tiene muchas aristas en las que podemos trabajar. Está la evaluación por su normotipo. Puede ser evaluación por su funcionalidad y puede ser evaluación por su agente. Por su normotipo se va a enfocar más que todo en cómo vamos a hacer ese proceso evaluativo. ¿Quién es el beneficiario? ¿Cómo se compara? Por su función, ¿en qué momento vamos a realizar esa evaluación? Y por su agente, ¿quién es la persona que va a realizar ese proceso? Entonces, aquí tenemos el primer esquema que vamos a observar, que es la tipología de la evaluación por su normotipo, que puede ser nomotécnica o ideográfica, y por su funcionalidad, que puede ser diagnóstica, formativa o sumativa, que fue lo que se vio la lección anterior. Cuando hablamos de, me voy a detener un poquitito en la evaluación por su normotipo, podríamos decir que es el tipo de evaluación donde se evalúa un objeto, o hablemoslo más propiamente en el proceso educativo, el resultado de un aprendizaje que tiene esa persona estudiante. Puede ser un proceso externo al sujeto y lo vamos a definir como nomotética. Y puede ser un proceso interno y vamos a decir que es ideográfico. Ahorita les planteo un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Si yo lo que digo es que cuando realizamos un proceso de evaluación, lo que buscamos es comparar lo que el estudiante ha logrado con lo que se pretendía lograr, vamos a definir ese proceso como un referente de evaluación. Por ejemplo, si estamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje de la división por 3 cifras en el divisor,
y tengo un estudiante, llamémoslo Pedro, que solo logró dividir por 2 cifras y Ana por 1. Eso es un referente. ¿Cuál era mi fin? Que aprendieran a dividir por 3 cifras. ¿Qué pasó por Juan? Está en un nivel medio porque dividió solo por 2. ¿Qué pasó con Ana? Está en un nivel básico porque solo logró dividir por 1. Entonces, eso es un referente. ¿Qué fue lo que el estudiante logró en comparación con lo que yo esperaba? Entonces, esto nos va a llevar a analizar la parte externa de la persona estudiante, que sería una evaluación de tipo nomotética. Esa evaluación nomotética la vamos a dividir para su comprensión en normativa o en criterial. Cuando hablamos de normativa, vamos a hablar de la valoración de los aprendizajes de la persona estudiante en función de su nivel alcanzado por la totalidad del grupo. ¿Qué era lo que hacíamos según lo que era este tipo de evaluación? Comparar. Comparar. Tomar un referente. Pero este referente no lo vamos a tomar con lo que yo esperaba en una evaluación de tipo normativa. Estamos hablando de la evaluación normotética. El primer criterio es la parte normativa. Yo voy a comparar, voy a establecer los referentes, no con lo que el docente esperaba, sino con el mayor nivel de desempeño de las personas estudiantes que tengo a mi nivel. Por ejemplo, estoy viendo los conteos. Temas sencillos, matemática. Estoy viendo los conteos de 5 en 5. Yo quería trabajar con mis estudiantes de segundo los conteos de 5 en 5 en el círculo numérico de 0 a 200. Es decir, que el estudiante, lo que yo planeé, era que el estudiante pudiera ordenar los números de 5 en 5 o contar de 5 en 5 de 0 a 200. Los pongo a trabajar. ¿Cuál era el referente que yo quería como docente? Que llegaran de 5 en 5 hasta el 200. 0, 5, 10, 15, 20, 25 hasta el 200. Comparo mis alumnos, los resultados obtenidos. María fue la que mejor lo hizo, pero María no llegó al 200. María se quedó hasta el 150. Entonces, la evaluación por su aspecto normativo me va a hacer comparar a los estudiantes con el resultado de María, que fue la de mejor desempeño en lo que yo esperaba. Entonces, aquí tenemos 3 referentes que tenemos que analizar. Lo que el docente esperaba, contar de 5 en 5 hasta 200. El mejor resultado, el de María, que lo logró hasta el 150. Y el de los otros estudiantes que yo voy a comparar con María para ver el resultado de esa evaluación. Es como establecer un criterio nuevo, como establecer un límite. Es decir, mi primer fin es lograr que todos lleguen como María hasta el 150. ¿Que Ana logró el 120? Nos faltan 30 todavía.
Que Pedro llegó hasta el 100, nos faltan 50. Porque María obtuvo el límite hasta el 150. Entonces, aquí tengo el nivel alto de aprendizajes obtenido por María y un nivel bajo de aprendizajes que fue obtenido por Pedro, que fue el que se ganó un 100. Entonces, ¿qué me va a dar este tipo de evaluación? Una validez cuando lo que yo quiera es dar un posicionamiento de un nivel de aprendizaje del estudiante. María fue la mejor porque llegó hasta el 150, Juan hasta el 145, Manuel y Cintia hasta el 140, y ahí lo voy desarrollando. Y tomo las acciones generales para el grupo con base a buscar equiparar a María. Que en la siguiente práctica, en el siguiente día de trabajo, logré que muchos llegaran a 150, pero María ahora va por el 180, entonces ahí me va estableciendo una nueva meta de evaluación. ¿Qué quería el docente? Hasta 200. ¿Cuál es el referente ahora? Otra vez María, que llegó a 180. Y entonces tengo que rescatar a los demás para lograr que lleguen a 180. Eso es una evaluación de tipo normativa con base al mejor resultado. La otra característica de la evaluación nomotética es la evaluación de tipo criterial. Y esto lo que busca es establecer criterios externos bien formulados, bien claros, que permitan proceder a realizar un proceso de evaluación, tomando como punto de referencia el criterio que ya ha sido definido. Comparémoslo con el anterior. Era el criterio que definió el docente, pero nos basábamos en el mejor resultado o desempeño del estudiante. Aquí es establecer cuáles son las conductas que yo quiero que se obtengan y determinar cómo avanzó el estudiante. Este es más tipo de evaluación que realizamos. ¿Por qué? Porque ya se va enfocado a lo que queremos lograr, a esas habilidades a desarrollar. Entonces, cuando evaluamos a través de, como se hacía antes, los objetivos, ahora con aprendizajes esperados, lo que busca este tipo de evaluación de tipo criterial es yo definir hasta dónde llega. ¿Cuál es el tipo de evaluación que realizamos en este momento a nivel Ministerio de Educación? Una evaluación de tipo criterial, porque yo evalúo lo que yo quiero o lo que está establecido en los programas de estudio para que ellos puedan trabajar. Y el otro tipo de evaluación es la evaluación ideográfica. En esta se toma como referencia las capacidades que el estudiante ya tiene. Pero le vamos a agregar sus posibilidades de desarrollo en las circunstancias particulares. Hablamos de las características internas de la persona evaluado y sus aprendizajes que ha logrado alcanzar. Entonces,
aquí estamos viendo como un enfoque un tipo más humanista. ¿Por qué? Porque estamos viendo las características del estudiante. ¿Por qué? Porque cuando las diferencias se deben a otras causas, eh, como que el estudiante está recién inmerso al sistema, hubo una deserción y se reintegró. Eh, Su ritmo de aprendizaje es lento, por ejemplo. Eh, Tiene problemas de contexto familiar. Entonces, tengo que considerar eso para realizar el proceso educativo. Entonces, volvemos otra vez, matemáticamente. Si yo estoy viendo la división y es un estudiante que había desertado del sistema educativo y lo logramos reincorporar, es cuando hablamos de que él ya tiene una deficiencia en comparación con sus pares. ¿Por qué? Porque no adquirió muchos conocimientos previos que tal vez eran necesarios en el momento en el que yo ya estoy trabajando esta división. Que hubo un problema familiar o que tiene un compromiso cognitivo que hace un aprendizaje lento, eso es una evaluación ideográfica. Considerar qué necesidades tiene el estudiante de su entorno familiar, de su contexto, de su forma de aprender y considerarlas en ese proceso educativo. La otra tipología de la evaluación va por su funcionalidad, lo vimos la semana anterior, la diagnóstica, la formativa, la sumativa, el antes, el durante y el después de un proceso de adquisición del conocimiento. Ese antes de cada temática que yo estoy realizando. Ese durante de cada temática que yo esté realizando. Y ese estudiante después del proceso de aprendizaje de la temática que estoy estudiando. Con instrumentos, sin instrumentos, con distintas técnicas. Lo importante es que en esos tres tipos de evaluación por su funcionalidad, yo tenga la capacidad de tomar una evidencia que me permita establecer cuál es el nivel de funcionalidad de la persona estudiante. Que se relaciona con la temporalidad de esta misma. De esta no nos vamos a enfocar porque es prácticamente lo mismo. La evaluación inicial, la procesal y la final. Viendo desde un tipo de evaluación de corte formativo, podría decirse. La evaluación que realizo en el momento de iniciar, la evaluación que realizo en el momento del proceso y una evaluación de tipo final. Esta más que todo se enfoca en aspectos de tipo cualitativo, pero se complementa con las mismas características y funcionalidades de la evaluación según su función. La diferencia entre ambas sería una calificación, un numerito, nada más, que todo va enfocado en la parte cuantitativa y está en la parte cualitativa. Yo puedo decir, el estudiante está en un nivel inicial, en proceso o en un nivel avanzado. Y la evaluación por su agente es quién realiza este proceso de evaluación. Si es el mismo estudiante, me autoevalúo yo, coevalúo, que sería yo voy a dedicarme a evaluar a otra persona,
pero evalúo, que sería yo evalúo al estudiante. Entonces, la evaluación por su funcionalidad, diagnóstica, mide el antes, formativa, mide el durante, sumativa, el después o el final. Vamos a trabajar lo que sería la evaluación de tipo diagnóstica. Recordemos que todo proceso evaluativo siempre va a responder a esas preguntitas. ¿Qué voy a evaluar? ¿A quién voy a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Con qué medio recurso voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y para qué voy a evaluar? Esas son las preguntas generales que responden a todo proceso evaluativo. Entonces, ¿qué evalúo en una evaluación diagnóstica? Evaluación diagnóstica antes. No he arrancado ese tema. Quiero saber qué saben los estudiantes acerca de la temática que yo voy a resolver. Vamos a ingresar a informática educativa. Ahora formación tecnológica. Si yo recibí al cuarto grado y hemos hablado de el trabajo que realizan mediante Scratch, vamos a realizar un proceso diagnóstico en los primeros días del curso lectivo o en el proceso de una nueva temática. Hablemos del proceso de una nueva temática. Vamos a iniciar lo que son las programaciones con Scratch. Entonces, ¿qué debe saber el estudiante? Aspectos básicos. Cómo se enciende la computadora, cómo se ingresa a la computadora, dónde está ubicada la aplicación de Scratch, cómo se accede a Scratch, cuáles son las características básicas de Scratch, cómo funciona la pantallita de Scratch, qué es un escenario, qué son las máscaras que se ponen, qué son los comandos para programar, cuándo se programa apariencia, cuándo se programa texto, cuándo se programa movimiento, en otras cosas. Y yo voy a iniciar el proceso de programación de movimiento, de eh, texto, de imagen. Pero el estudiante no sabe ni qué es Scratch. Entonces, ¿cómo voy a empezar ese proceso? Si no sabe cómo crear un escenario, cómo insertar una imagen, cómo dibujar él su propio escenario, ¿cómo le voy a pedir que programe? Si la actividad que vamos a realizar de primero es que van a cambiar de escenario día-noche, pero no saben cómo montar un escenario, todos esos aspectos tengo que yo tenerlos seguros para iniciar un nuevo proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Los conocimientos previos, de acuerdo con el nivel, con el grado en el que está trabajando. Entonces, mira, la mitad del grupo no sabe cómo dibujar un escenario. ¿Puedo yo arrancar la temática? No. ¿Por qué? Porque no dominan todos los conocimientos básicos que yo necesito. Cuando ustedes van a iniciar un proceso de enseñanza y aprendizaje, tienen que hacer una lista, aunque sea mental, de todo lo que el estudiante tiene que saber para lograrlo. Yo no puedo trabajar la moneda de que
me hagan agrupamientos de dinero si no estoy seguro que los estudiantes saben cuántas monedas hay y cuántos billetes hay. Si los estudiantes no saben sumar, no van a poder formarme, por ejemplo, 750 colones. Entonces, yo ya sé que para ver los pagos utilizando denominaciones monetarias, mínimo tengo que saber que el estudiante sabe qué es dinero, qué es un billete, qué es una moneda, cuáles son las denominaciones de billete y las denominaciones de moneda que existen en el país. Tengo que saber en ese proceso diagnóstico qué habilidades tiene el estudiante, qué actitudes, qué nivel de lectura y de escritura tiene, la comprensión lectora. Si hablo tiene una adecuación curricular significativa porque no sabe leer, no ha adquirido su proceso lectoescritor, yo tengo que tener presente que cuando doy las indicaciones de cualquier trabajo a nivel de clase, tengo que recordar que ese estudiante necesita un apoyo. Eso es una evaluación diagnóstica. Que se me incorporó Sandra a esta sección de cuarto grado y viene de una escuela donde no tenían computadoras y en su casa no tienen computadoras, necesita un apoyo del docente para empezar a trabajar todo, porque no sabe ni cómo encender la computadora, no sabe cómo ingresar a la computadora. Eso es una evaluación diagnóstica. Identificar las necesidades generales e individuales de ese proceso. ¿Para qué evaluamos? Para determinar el punto de partida para el proceso de planificación, para buscar las estrategias, las acciones y esa propuesta a realizar con el grupo durante un periodo definido. Para eso se hace una evaluación diagnóstica. Si en español estoy viendo el sustantivo, pero 10 estudiantes no saben qué es el sustantivo en sí, entonces debo partir de eso antes de proceder a una clasificación de sustantivos en propios y comunes. Y en comunes abstractos y concretos. Y en concretos individuales y colectivos. Yo no puedo arrancar en, chicos, vamos a ver hoy los sustantivos concretos y abstractos. Y que uno diga, ¿y qué es un sustantivo? En el ejemplo, verde. Ahí estoy determinando. Entonces yo sé, mira, me tengo que devolver a recordarles que es un sustantivo. Disculpe, profesor. Ajá. Entonces, eso es como yo prácticamente parto en base a los resultados que me da esa evaluación para poder determinar el plan a seguir mío, ¿es? Correcto, es correcto. Digamos, ustedes van a tomar este proceso evaluativo, esa primera acción, ustedes primero van a definir qué necesito que el estudiante sepa para yo poder arrancar. Eso es lo primero que determinamos. En su cabeza, la evaluación que yo realice, recordemos que no es hacer un examen como lo hacíamos hace muchos años de prueba diagnóstica, sino lo que hacemos es, por ejemplo, una lluvia de ideas. En muchas materias una lluvia de ideas. O los pongo a hacer un esquema, un mapa conceptual
un mapa mental entre todos, pero lo que busca es que yo defina el punto de partida. Recuerden que todo proceso evaluativo me va a llevar a devolverme o a continuar. Si las cosas están bien y prácticamente todo el grupo domina el tema, yo avanzo, pero si no significa, devuélvase. Por ejemplo, en matemática es más fácil ponerle los ejemplos y yo siempre les planteaba el de la división. ¿Por qué? Porque la división me implica la combinación de todas las operaciones, la suma, la resta y la multiplicación. Entonces, si vos y 5 estudiantes más no me restan, yo no puedo empezar la división sin repasar un poquitito de eso. Entonces, ustedes buscan las debilidades de sus estudiantes y ustedes con base a eso definen, ahora sí, voy a planear. Esto se puede solventar en el camino, entonces no me tengo que devolver. Esto es sumamente importante, así me tengo que devolver. Por ejemplo, si vemos en Scratch, ustedes como docentes de formación tecnológica, si yo para iniciar mi tema tengo que ver dos cosas importantes. La creación de escenarios utilizando Paint o descargando imágenes de internet. Y el otro punto es el cambiar la máscara o cambiar la figura para montar, por ejemplo, una carrera de caballos. Entonces yo tengo que saber cómo buscar las figuras de los caballos, cómo diferenciar los caballos, cómo crear el escenario de un hipódromo. Eso es lo que yo analizo, eso es lo que yo quiero ver con mis estudiantes. Pero devolviéndome a esa evaluación diagnóstica, yo les voy a poner, chicos, créanme un escenario, dibújenme un escenario. Y ellos no van a Paint, por ejemplo, a crear su escenario o tampoco saben cómo ir a la web a descargar eso, entonces yo digo, esto es básico. Esto es básico y esto es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen que crearme un hipódromo. Pero de ninguna de las dos formas, ni dibujarlo ellos, ni descargarlo de internet, lo logra. Entonces, Alejandro, deténgase. Vamos a repasar con todos el cómo crear o el cómo exportar de internet un escenario para Scratch, porque es importante. Máscara, por ejemplo, cambiar de figura, eso es muy sencillo. Y si el estudiante ya sabe extraer figuras, porque en el escenario lo logró descargar imágenes de internet para yo crearlo de escenario, entonces es lo mismo que yo descargar de internet las figuritas de Scratch para poderlas utilizar como máscara. Entonces el estudiante sabe descargar, que es lo importante. Entonces no me voy a detener porque durante el proceso yo voy a refrescar ese temita. Chicos, vamos a cambiar la máscara. ¿Cómo se hace? Sigamos los siguientes pasos en el proceso. Pero reitero, ustedes miden el conocimiento. ¿Qué tan necesario es para el proceso? Y entonces ahí sí yo digo, bueno, vamos a hacer la programación de movimientos, pero antes de, vamos a ver el tema de cómo crear un escenario descargado o dibujado por el estudiante. Unas 2 semanitas, porque son 2 lecciones a la semana, que se trabaje ese tema y yo ya me quedo tranquilo para arrancar, porque esa necesidad me la dio. Pero si es algo básico, algo que ustedes digan, ah, no, no, eso, cuando llegue el momento, lo refuerzo, entonces eso se hace en el momento. Ok, chicos, hoy vamos a ver la programación. ¿Recuerdan qué es movimiento? ¿Cómo se movía? No. Hablemos de los movimientos por ángulos, que eso les cuesta mucho a los chiquillos. Van a hacer tiene que moverse en un ángulo de 180 grados. Entonces, vamos a probar, chicos, probemos qué pasa con X figura si le pongo el movimiento a 100 grados. ¿Hacia dónde agarra? Chicos, vamos a probar el caballito moviéndolo 120, 130, 140.
Entonces, eso lo puedo ver en el proceso. ¿Por qué? Porque es nada más cambiar un numerito. Eso es un proceso de evaluación. Entonces, reitero, la evaluación diagnóstica me permite a mí decir, continúo y refuerzo la debilidad en el momento o me devuelvo porque la debilidad es muy fuerte. Entonces, tengo que realizar un plan para trabajar esa parte de ahí, con base en los conocimientos. Yo no puedo arrancar en español a chicos, hágame un párrafo si 8 estudiantes no saben hacer una oración. Entonces, yo no les puedo decir, chicos, háganme 5 oraciones en pasado, en verbo pasado, y la mayoría les van a preguntar, profe, ¿pero qué es un verbo? Entonces, ahí es donde yo defino la debilidad, qué tan fuerte es para tener que repasarla como si nunca la hubieran visto, o la debilidad, qué tan débil es para yo en el camino hacer la corrección. Eso es una evaluación diagnóstica. Definir los momentos en los que yo refuerzo. La idea de esto es que cuando lleguemos a la evaluación sumativa, estas lagunas ya hayan sido aclaradas. Pero tengo mucho camino para trabajarlo, porque la diagnóstica me define las debilidades. Las repaso un toquecito si son fuertes, arranco el tema y en la evaluación formativa voy trabajando con esos estudiantes, más adelante lo vamos a ver, voy trabajando durante ese proceso con esos estudiantes para ver si van realizando si esa laguna va cambiando. ¿Y cómo lo voy a hacer? El proceso de evaluación diagnóstica, con cuestionarios, con ejercicios o actividades de forma individual, lecturas o redacción de textos en el caso de formación tecnológica con programaciones. Y ahí yo voy con un cuadernito, con una tablita diciendo, esto sí lo logra. No, no lo logra. Los chicos van a preguntar mucho. Entonces, no, esto me lo está preguntando mucho, me lo han preguntado varios, después vamos a ver una tablita que se podría realizar y ahí es donde yo defino qué tan pesado es ese proceso. ¿Con qué lo hago? Con instrumentos. Una rúbrica, una lista, observaciones, guías de observaciones, listas de cotejo. Todos esos instrumentos los vamos a ver en la unidad. Cuando ahí está las 2 primeras semanas de clase, al inicio del ciclo escolar, para hacer una evaluación generalizada de las necesidades. Por ejemplo, reitero, un ejemplo sano de evaluación diagnóstica al inicio del curso es, por ejemplo, si me llegan estudiantes nuevos. Quiero saber cómo están en comparación con los que yo tenía. Y siempre se hace una evaluación de tipo diagnóstica al inicio de todo tema. La primera actividad que realizamos cuando trabajamos un tema es una evaluación diagnóstica. Reitero que no es un examen, no es un quiz, es nada más una lluvia de ideas, es un mapa conceptual, es una observación, preguntas generadoras. Chicos, ¿recuerdan qué era? ¿Alguien me puede decir qué es Scratch? Entonces, ya les explica. Mira, sí saben qué es. ¿Recuerdan dónde se estaba colocado el icono? Ok, muy bien. ¿Recuerdan cuáles eran los componentes? ¿Recuerdan cómo se programaban? ¿Qué cajas de programación existían? Ahí según el nivel en el que se va desarrollando. ¿Y quién hace la evaluación diagnóstica? El docente. Entonces, profesor, digamos, disculpe, si yo tengo, bueno, un grupo, puedo hacerle 3 evaluaciones diagnósticas, digamos, una por cada periodo, para yo determinar si lo que vieron en el periodo anterior lo quedó claro o hay que reforzarlo para poder continuar. Eso te lo va a reflejar todo tipo de evaluación. Eso te lo va a, reforzar todo tipo de evaluación. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es un proceso. La evaluación diagnóstica inicio, la procesal durante y la evaluación final
o sumativa es al final. Entonces, muchas de esas, no puedo decir que lo haga por semestre, ahora trabajamos por semestre. Yo no te podría decir, en julio vamos a hacer una evaluación diagnóstica de todo el primer periodo, porque tal vez los indicios vos los encontraste en el camino. Reitero, Scratch, si ya saben los principios básicos, muy bien, ya saben cómo ingresar, saben cómo cambiar una apariencia, saben cómo crear un escenario, pero entonces ya pasé la evaluación diagnóstica, estoy en la procesal, el durante, la formativa. Entonces vos ya vas enfocando, mira, Juan tiene problemas porque él no sabe utilizar los comandos de movimiento. Uy, mira, María tiene problemas de lateralidad. Hay muchos movimientos que son izquierda y derecha y uno necesita que se mueva para la derecha, pero ella, por su problema de lateralidad, lo manda a la izquierda. Con María tengo que estar pendiente. Entonces, cuando yo voy realizando mis rondas con los estudiantes en informática, en información tecnológica, María, acordate cuál es la derecha. ¿Te acuerdas el hilito que te pegamos, te pusimos en la muñeca? Esa era para marcar la derecha. ¿Dónde va la flecha derecha? Y yo realizo el cierre de curso, el examen final, por ejemplo, y María todavía tiene ese problema, entonces no tengo que realizar una evaluación diagnóstica nuevamente de todo el primer periodo para ver eso. ¿Por qué? Porque mi primera pregunta será, ¿lo logró María en el proceso? Al final, en el último examen lo sacó bien, entonces no tengo que preocuparme por su problema de lateralidad. Segundo, lo voy a utilizar en este segundo periodo el movimiento basándonos en la lateralidad. Es un conocimiento básico que necesito. Entonces, todo eso se va a conjugar para yo establecer. No, la evaluación diagnóstica es en cada tema que yo realizo, cojo el programa de estudios, veo cuáles son los pasos que yo necesito para para lograr el objetivo, el aprendizaje esperado, y con base a eso yo tomo la decisión de qué elementos voy a diagnosticar. Porque si yo estoy viendo hablemos de el primer temita de ciencias del segundo periodo, son los reinos biológicos, entonces, ¿de qué me serviría hacer una evaluación diagnóstica en el segundo periodo del sistema digestivo, del circulatorio, del sistema reproductor, de las enfermedades de los sistemas, si los reinos biológicos no necesitan eso? ¿Qué me interesaría de los reinos biológicos? ¿Qué es una célula, por ejemplo? Entonces, eso lo vi en el primer periodo. Es un tema. Chicos, ¿qué es una célula? ¿Qué es una célula eucariota? ¿Qué es una célula procariota? Esos términos que vi en el primer semestre son necesarios para yo empezar a clasificar en los reinos biológicos, porque hay seres que son con células eucariotas y otros con procariotas. Y los sistemas no tienen nada que ver con los reinos biológicos. Entonces, ese tema me lo brincaría. Es buscar a ver qué se necesita. Digamos, para reinos biológicos yo necesito que los estudiantes sepan qué es eucariota, qué es procariota. Necesito saber qué es una planta, qué es un animal, qué es una bacteria, qué es un hongo. Eso es lo que entonces yo les preguntaría a eso. Chicos, ¿ustedes saben qué es un hongo? No saben. Mira, primer tema que tengo que ver. Chicos, ¿qué era una célula? Nadie se acuerda. Chicos, ¿qué es una célula eucariota? ¿Qué es una célula procariota? ¿Qué es un ser unicelular? ¿Qué es un ser pluricelular? Entonces, si eso que fue el primer temita que se ve en cuarto grado con la célula, el primer temita que se refuerza en quinto grado con la célula, y ahora con reinos biológicos necesito tener ese conocimiento, entonces ahí sí, yo agarro eso para partir, porque es un conocimiento básico que se trabaja en los reinos biológicos. Porque si vemos los 5 reinos biológicos, lo primero que dice es un ser unicelular, es un ser procariota.
Ahí es donde yo baso. No es repetir todos los conocimientos, no es hacer un examen generalizado, sino es, por eso la evaluación diagnóstica es en cada tema. Ustedes eligen qué es lo que el estudiante necesita y ahí es donde yo baso esa evaluación diagnóstica. Olvidémonos de un examen generalizado, olvidémonos de un conjunto de conocimientos durante todo el año, sino las necesidades van a ir reforzando. Igual, por ejemplo, si yo vi el verbo en el primer periodo y me toca ver el adjetivo, lo vi en el primer periodo y en el último periodo el último temita de español es la descripción y para la descripción utilizamos adjetivos. Entonces, ahí es donde yo me voy a preocupar y preguntar, mira, para la descripción necesito saber qué es un adjetivo. Chicos, ¿recuerdan los adjetivos que vimos en el primer periodo? No. Ok. Recuerden, era la característica del sustantivo, el cómo es, el cuál es, pero nos vamos a enfocar en cómo es. Entonces, ¿cómo es el profe? ¿Cómo es la pizarra? ¿Cómo es ¿Cómo es el pupitre? ¿Cómo es el cuaderno? Ok, muy bien. Ya recordaron, eso era adjetivo. Sí, ya nos acordamos. Muy bien, ahora sí, trabajemos la descripción. Pero ven, rescaté un contenido del primero, vi que con un refrescamiento ya se acordaron, entonces ya de ahí parto. Pero ahí vi 3 estudiantes que les costó, entonces en el camino lo voy resolviendo. En mi evaluación procesal, durante o formativa, yo les digo, bueno, vamos a hacer una descripción de un caballo. Recordate cómo era, cómo es el caballo. Imagínese un caballito, ¿cómo lo ve usted? Café, ok, muy bien, póngalo. Grande, ok, muy bien, póngalo. Fuerte, ok. Entonces ya ahí yo les estoy dando claves y ¿cómo se llamaba eso? Ay, no. ¿Cómo se llamaba eso? Adjetivos. Muy bien. Eso es un adjetivo. ¿Ves? Vaya describiendo. Entonces, ¿en qué momento lo voy a hacer? Con base a la lista, como una receta. Necesito hacer un pan y ocupo estos ingredientes básicos, que si no hay harina en mi casa, no puedo hacer el pan. Entonces si yo voy a trabajar este tema con los chicos y este contenido es obligatorio, ese contenido tengo que diagnosticarlo para poder saber si lo vamos a hacer. No es diagnosticar todo, sino lo que yo necesito que de verdad no me fallen porque si no se va a fracasar el proceso. ¿Qué nos permite a nosotros la evaluación diagnóstica? Conocer el nivel de conocimiento, su destreza, los conocimientos previos, que puede impedir el aprendizaje. Ven, aquí está la base. Aquellas cosas que pueden impedir el aprendizaje. Comparar el nivel de conocimiento, lo que yo necesito con lo que el estudiante tiene. Y entonces ahí sí decimos, Pedro, Juan, Ana, tienen que reforzarme esto. Los demás no hay problema. A mí me preocuparía una evaluación diagnóstica si un 80%, bueno, hablemos, un 50% del grupo no domina un tema. A mí me preocuparía. ¿Por qué? Porque eso me va a implicar a que tengamos que reforzar todo el tema. Y muchas veces ha pasado volver a ver el tema como si nunca lo hubieran visto. Pero si son 3 estudiantes de un grupo de 30 y es algo leve, en el proceso yo los refuerzo. Siempre teniendo presente, Juan, Ana, Carlos, tengo que trabajarles esto. Estar pendientes en la computadora cuando estén realizando esa programación. Porque Juan, Ana y Carlos tienen problemas de lateralidad. Entonces les va a costar la direccionalidad cuando veamos los comandos de movimiento. Al estudiante le permite que él también sepa, estoy bien, estoy mal. Un inicio de trabajo conjunto con padres de familia. ¿Cómo lo podemos hacer? Con una prueba inicial o actividad. Prueba inicial no me gusta y ya no se utiliza.
Es más fácil una actividad de tipo diagnóstica. A veces hasta en las pruebas los estudiantes por terminarla y al saber que no tienen una calificación, no se preocupan por resolverla bien. Entonces es más fácil, mejor utilizar otro tipo de actividades, un juego, un mapa conceptual, una ficha de aprendizaje. Estos resultados los tengo que tabular, es lo ideal. ¿Para qué? Para yo lograr tomar la decisión. Entonces aquí viene un ejemplo de una tabulación. Estamos iniciando el proceso de Scratch. Entonces, yo quiero saber en mi grupo, estamos hablando de una escuela rural donde hay 6 estudiantes que van en 4º grado. Y entonces yo llegué nuevo a esa institución, tienen pocos años con informática educativa o formación tecnológica. Y hay que realizar la programación. Entonces, ¿qué quiero yo al iniciar este curso lectivo? Saber. Primero que si el estudiante enciende la computadora, porque puede ser que alguno de ellos no lo sepa. Alguno de ellos es nuevo. Entonces, Juan, Pedro, Ana, Sofi, José y Adriana lograron encender la computadora. Muy bien. ¿Qué pude utilizar yo? Una guía de observación. Y la actividad fue a través de la observación. Cuando están en un nivel, ellos saben, tienen que ingresar con una clave y contraseña. Ingresar a las computadoras. Ah, pero vea qué raro, Pedro no lo hizo. Los demás sí. ¿Es un conocimiento que me va a generar problemas durante el proceso? No, porque vean que yo lo que quiero es programar texto y movimiento. Ese es mi fin principal. Entonces, el incorporar o aprender a ponerle la clave y la contraseña, no. Porque cuando yo voy a realizar o desarrollar los temas de este semestre con los estudiantes de programación, el incorporar la clave y contraseña lo va a hacer todos los días. Entonces, hoy le ayudo, la otra semana le ayudo, la siguiente ya lo empiezo a soltar y en 4 lecciones yo creo que ya lo hace. Inclusive uno les pega la fichita en el cuaderno, entonces ya lo va a tener ahí. Entonces no es un conocimiento para yo tener que devolverme con todo el grupo, chicos, hoy vamos a aprender a cómo ingresar a la computadora poniendo la clave y la contraseña, el usuario y la contraseña. ¿Qué es un usuario? ¿Qué es una contraseña? Este conocimiento no es básico para devolverme. Entonces, ¿es uno que se resuelve en el camino? Sí. No hay que planearlo porque la mayoría lo domina, nada más es ayudar a Pedro. El siguiente, abrir Scratch. Ana no lo hace, José no lo hace, los otros sí. ¿Es un conocimiento que tengo que devolverme a verlo todo y con todos? No, porque la mayoría lo domina, primero. Y segundo, porque al igual que pasó con Pedro, con la clave, con el usuario y contraseña, en el camino aprenderá, es la figura del gatito, dele doble clic, es la figura del gatito, es doble clic, hasta con la instrucción básica. Chicos, ¿ya encendieron? Sí, muy bien. Vamos a abrir el Scratch, recuerden, es la figura del gatito, dele doble clic. Ya con eso en el camino, Pedro, Ana y José lo van a lograr. Ahora hay que crear un fondo. Otra vez, Ana y José. Ana y José no saben crear un fondo, entonces ya aquí sí es preocupante, porque dibujar esa parte, insertarla, le va a costar. Y si vemos el comportamiento de, aquí hay 4, y no, si es descargado, se puede solventar en el camino. Si es dibujado, mejor refresco. Y repito un poquitito ese tema.
Coloco un disfraz. Vean que ya aquí estamos 3 y 3. Y aquí está más equitativo el no y el sí. Entonces, hago unas 2 semanitas porque son 2 lecciones por semana y refuerzo lo de los disfraces. Cómo descargarlos, cómo guardarlos en la aplicación de Scratch, cómo hacer el cambio de figuras. Hasta puedo cómo colorearlas, cómo agregarles aspectos, cómo crear movimientos para después hacer la programación y ver, por ejemplo, que la figura vaya caminando. Programa texto, igual 3 y 3. Programa movimiento, 3 y 3. Esta parte de coloca un disfraz, programa texto, programa movimiento, para un grupo de 6 donde el 50% del grupo no lo domina, entonces ya aquí sí es preocupante. Entonces, mejor antes de iniciar el siguiente tipo de programación, mejor me detengo a repasar estos 3 aspectos. Esto fue lo que arrojó mi evaluación diagnóstica inicial, la que realizamos en febrero, con los conocimientos básicos del año pasado y que son necesarios para poder arrancar ese primer temita de cuarto grado. ¿Qué me arrojó? Que debemos trabajar lo de disfraces, lo de texto y lo de movimiento, porque la mayoría no le cuesta, el 50% le cuesta. Y si al 50% le cuesta, es mejor fortalecer al 50% que está bien y nivelar al 50% que está mal. Sería una evaluación de tipo normotécnica, criterial. Es decir, nos basamos en el mejor desempeño y tenemos que tratar de equilibrar ese desempeño. Eso es lo que me permite una evaluación diagnóstica. ¿Partir de dónde? ¿Cuál es la toma de decisiones que yo voy a realizar? De todas esas cosas que vimos, ver qué es lo necesario y dar un refrescamiento de unas semanitas, de unos días, si soy docente de grado, de unos días, para poder arrancar y estar seguro de que no vamos a tener problemas en el camino. Porque si estos 3 conocimientos, colocar disfraz, programar texto, programar movimiento, es algo que se ve constantemente, entonces significa que ese niño o niña no va a avanzar en el proceso porque nunca traté de solventar esa. Resumen de imagen y las acciones. Entonces, editar imágenes. Yo tengo un grupo, este es otro ejemplo. Tengo un grupo de 22 estudiantes. Editar imagen. O sea, tomar una figura, cambiarle de color, cambiarle de apariencia, cambiarle de forma, cambiarla de tamaño. 3 estudiantes lo dominan, 9 no. Vean que no es un número alto. ¿Doy continuidad? Sí. Voy a colocar ejercicios de trabajo variado, es decir, voy a seguir poniendo actividades de edición de imagen. Dar apoyo adicional, sí, el seguimiento cuando yo estoy dando las rondas por las computadoras, entonces ahí yo me acerco y refuerzo eso. Colocar un compañero tutor, sí, si hay algún compañero que avanza rápido, si tengo a Pedro que trabaja eso en 5 minutos y Ana dura como 20, entonces Pedro puede ayudarle a Ana, porque a él le van a sobrar 15 minutos, entonces él puede sacar ratito y decir, recuerda que tenés que hacer eso. Y ejercicios guiados por parte del docente. Ahí yo puedo reforzar temas. Programar texto, 10 lo lograron, 12 no. Aquí sí es preocupante porque la mayoría falló. Entonces, acciones. Mejor repito el texto, cómo programar nuevamente. La evaluación formativa es la evaluación que se da durante. Entonces, busca orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje y tomar decisiones oportunas en el proceso.
donde el docente y el propio estudiante junto a los compañeros van a realizar. ¿Y cuándo? Durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Que si duré 6 semanas viendo un tema, esa evaluación se realiza durante esas 6 semanas. Y va en un proceso cíclico que va desde compartir metas de aprendizaje, que es lo que yo quiero, es el hacia dónde vamos, y clarificar los niveles de logro. Entonces, todas las actividades desde el inicio vamos a iniciar este proceso. Lo que tenemos que aprender es esto, para que donde o el durante podamos primero buscar evidencias mediante instrumentos, ante la aplicación de técnicas, que es el proceso de recolectar evidencias. Y esas evidencias las vamos a analizar. Entonces, aquí yo hago mi primera reflexión. Si vamos a trabajar 6 semanas un tema, hablemos de semana 2. ¿Ya está logrando? ¿Veo avances? ¿Me devuelvo? ¿Reinicio? ¿Continúo? Porque ahí nos va a llevar a identificar esa brecha de aprendizaje. Lo que el estudiante tiene en este momento, lo que yo creo que debería tener, y valorar. Volvemos como todo proceso evaluativo. Continúo, me detengo. Continúo porque son lagunas leves que las va a lograr. Continúo reforzando el trabajo del estudiante o me devuelvo porque es generalizado. Llega un proceso de retroalimentación y volvemos otra vez. ¿Ajustamos la enseñanza o continúo? Y si continúo, es a cerrar la brecha. Pero si no debo continuar, es devolverme otra vez a buscar el proceso. Entonces, aquí es como definir 4 etapas del proceso de evaluación. La parte de determinación de lo que yo quiero que la persona estudiante logre, la recolección de evidencias, el proceso de retroalimentación y toma de decisiones, y cerrar la brecha que significa el logro de los aprendizajes. En la retroalimentación es avanzo a cerrar la brecha o me devuelvo a buscar evidencias de qué es lo que está pasando. Reitero, este es el proceso durante, que va desde que yo ya empecé y dije, vamos a trabajar este tema. Ya vi los conocimientos previos que necesitábamos y la mayoría los domina, entonces empiezo a avanzar poquito a poquito. Es programar. Chicos, en esta primera unidad vamos a ver qué es programar. Muy bien. Vamos a ver qué es programar movimiento, qué es programar texto, cómo se programan las apariencias. Muy bien. Ahí ya tengo el hacia dónde vamos. La parte de lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos trabajando primero cómo programar movimiento, vemos cuáles son las herramientas de movimiento, vemos cuáles son los comandos que se utilizan, los empiezo a poner prácticas de movimientos, primero guiadas, hagan esto, ahora sí, inventen cómo podrían hacer que tal figura haga tal movimiento, la mayoría lo está logrando, muy bien, voy a programar ahora apariencias, cómo cambiar la imagen, cómo cambiar cómo programar para que la imagen cambie de color durante el proceso. Muy bien, ya lo están logrando. Ahora vamos con cuadros de texto,
cómo programar el texto cuando toque un color, por ejemplo, cómo programar colores, cuando toque un color, qué cuadro de texto va a aparecer. Todo eso era lo que yo planeé que tenían que lograr en estos 2 meses. Entonces ya recolecté evidencias. Mira, con esta lista de cotejo tengo que la mayoría lo logra. Mira, les puse un trabajito en clase, un cotidiano, y la rúbrica me indica que la mayoría lo logran. Mira, no me dominan la programación de cuadros de texto. 5 de los 10 estudiantes. Me preocupa, esperemos la otra semana, les voy a poner otras prácticas. La semana siguiente se mantiene el problema. Entonces, retroalimento, me voy a devolver. Chicos, vamos a ver otra vez los cuadros de texto, que es lo que no entienden. Ya ellos establecen, vemos que las prácticas no funcionan. Entonces me devuelvo y arranco de cero con cuadro de texto. Pruebo otra técnica. Entonces, con esta nueva técnica que yo trabajé, ya veo que sí hay un avance, ya veo que lo están logrando. Con ejemplos guiados ya lo lograron. Las primeras prácticas las hicieron bien. Les fui dando fichas, quitándoles aspectos. Y ahora sí les dije, quiero que me programen un texto que cuando toquen el color rojo, digan ahí. He llegado. Y si lo lograron, perfecto. Cierro la brecha, ¿por qué? Porque ya me programan color, ya me programan movimiento, ya programan apariencia, lo lograron. Que hay un estudiante que está ahí, que se llama Ramiro. Ramiro no logró programar texto, yo analizo. ¿Qué voy a hacer con Ramiro? Pero no voy a perjudicar el avance de los otros 10, de los otros 9 estudiantes, perdón. Entonces, en la siguiente temática vamos a trabajar los temas que corresponden, pero vamos a meter ejercicios de programación de texto para yo, en el tema que va con los otros 2 meses, yo trabajo con Ramiro ese tema. Esa es la importancia de la evaluación formativa. Ir trabajando el proceso y ir reforzando las deficiencias de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque determina el nivel de avance, retroalimenta al docente para saber cómo estamos trabajando y no es de carácter sumativo, sino es nada más para buscar que tengo que trabajar con los estudiantes. ¿Cómo podemos realizar una evaluación de formativa? Con observaciones del trabajo, trabajos de tipo grupal o individual, con un portafolio de evidencias digital, con un registro anecdótico, que lo vamos a ver más adelante, que es una hojita con el nombre del estudiante y voy viendo su desempeño. Con pruebas cortitas, con prácticas cortas. Lo que llaman mini quizzes, pero sin valor y sin decirle quiz. Con eso podríamos realizar evaluaciones de tipo formativo. ¿Por qué? Porque con exámenes y evaluaciones buscamos calificar, poner notas, firmar actas. O sea, es una evaluación de tipo sumativa. Pero hay aspectos que no se pueden dejar de lado. Por ejemplo, que el alumno tome conciencia de qué y cómo debía haber estudiado. Hay aspectos como cómo se trabaja lo aprendido, cómo logramos que el estudiante logre ese objetivo. Vemos avances de los estudiantes que tal vez decían, mira, con algo, una técnica tan sencilla, logré que entendieran algo que les costaba demasiado. Y corregimos errores. ¿De quién? Del docente o del estudiante. Pero lastimosamente, como nos estamos enfocados muchas veces en calificar, poner notas, buscar promedios, dejamos de lado esa evaluación de tipo formativa. Por eso es demasiado tarde a veces. ¿Por qué? Porque tal vez con una observación, hablemos del docente típico que pasa sentado, no permite tener un contacto con los estudiantes. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar que lo logró o no lo logró si no tenemos un acercamiento hacia ellos?
La evaluación sumativa se encarga de buscar la información acerca del nivel de logro del estudiante. Y ahora sí, aquí estamos en la etapa final del proceso de adquisición del conocimiento. Entonces, sí necesito ya obligadamente ponerle una nota de cuánto avanzó, ver dónde se quedó. Entonces, se utiliza para certificar los aprendizajes logrados. ¿Qué significa certificar? Y sencillamente, aprobó, no aprobó. Poner la notita final, que se convierte, podríamos decir, en una medición. ¿Por qué en una medición? Porque muchas veces el docente no toma una decisión. Y reitero, el ejemplo es que yo los mandara en este momento a realizar un trabajo de campo y tomen una nota del estudiante, les digan cuál fue el promedio de, dígame los promedios de Juan, Ana y Pedro de cuarto grado de formación tecnológica. Ana 80, Pedro 95, Juan 70. Muy bien. ¿Cómo los ve? Aprobaron. Ok. Es una medición. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, ¿y en qué fallaron? ¿Por qué no tienen el 100 todos? Usted me podría decir las debilidades de Juan, Pedro y Ana, según los resultados de las evaluaciones que usted tiene, de los trabajos cotidianos, de las tareas y las pruebas sumativas que realizó a nivel de clase. No. Si tuviera que realizar un plan remedial, ¿cuáles contenidos va a trabajar con ellos tres? No sé. ¿Por qué? Porque los resultados finales que realizamos del periodo muchas veces se queda en la medición, pero olvidamos la toma de decisiones. Y si no hay una toma de decisiones, pues no hay una evaluación. Lo importante de ese proceso, entonces, es que primero informar al alumno cuál fue su aprendizaje, conocer cuáles fueron los aprendizajes finales, cuáles son las capacidades, cuáles son los conocimientos y habilidades a través de una nota numérica. Ser una herramienta que se emplea para sancionar o reconocer el grado de dominio. Evaluar mediante la parte de certificación, dar un resultado final. Aquí nos falta comparar al alumnado. No es compararlo con otro estudiante, sino compararlo con el nivel de desempeño que yo necesitaba a través de los aprendizajes esperados que da el programa de estudios. ¿Por qué? Porque si el programa de estudios decía que el estudiante era capaz de identificar en textos los distintos tipos de sustantivo, pero nada más el resultado final es, nada más reconoce sustantivos comunes, entonces significa que al comparar ese alumno con el resultado esperado, me quedo debiendo. Entonces, ¿qué ocupo? Toma de decisiones. Y si de verdad realizamos esa toma de decisiones, pues vamos a cambiar ese concepto de calidad de la educación que se necesita. ¿Por qué? Porque la evaluación tiene que ser coherente y en consonancia con los objetivos o aprendizajes esperados que se pretenden realizar. Que el docente esté seguro de cómo es su estudiante, de cuál es la lista de aprendizajes que debe ser reforzados, qué dominan, qué no dominan. Son básicos para trabajar en sociedad, para incorporarse a la sociedad. Son necesarios, van a ser conocimientos que los van a retar diariamente en su proceso de vida al salir de las aulas.
qué tan relevantes son para la parte educativa, para la parte pedagógica y para la parte funcional. ¿Y cuál es el desempeño docente? ¿Qué tan funcional es? Por su funcionalidad, que es el último tipo de tipología, por su funcionalidad, la evaluación podría ser autoevaluación. Yo me voy a evaluar a través de ¿qué? De instrumentos. Es más fácil para realizar un proceso de autoevaluación. Listas de cotejo, por ejemplo. Lo vamos a ver más adelante, hoy si nos queda tiempo. La coevaluación la realizamos entre compañeros. Yo evalúo a mi compañero. Se la entrego al profesor. El profesor ahí es donde determina con la autoevaluación y la coevaluación qué tan eficiente es para el proceso educativo, qué tan relevante, qué tanta toma de decisión yo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque si en un proceso de autoevaluación el estudiante no es honesto, en coevaluación el estudiante no es honesto porque no se lleva con su compañero, los resultados no van a ser 100% válidos. Entonces, para la toma de decisiones, para analizar el estado de un estudiante, tengo que aprender a identificar cuál de los tres me sirve. Porque si el estudiante no es honesto consigo mismo y yo le voy a creer, le estoy creando más lagunas. Si el estudiante no se lleva con el compañero y el compañero lo evalúa abajo, estoy perjudicando porque estoy reforzando algo que el estudiante ya conoce. Como con la heteroevaluación, pues yo obviamente sé que también está mi estudiante, que tanto tengo que trabajar con él. Entonces, la autoevaluación es una autoobservación de un proceso de construcción del aprendizaje. Yo me voy a observar. Yo voy a aprender a evaluarme. Yo trataré de identificar cuáles son las debilidades y fortalezas que yo tengo. Y soy capaz de decirle al profesor, profesor, yo no puedo trabajar eso porque me cuesta. Una pregunta oral, chicos, ¿quién sabe dividir? No me va a guiar un proceso de autoevaluación. Pero si yo les pongo una división y les pregunto, ¿qué es lo que más te costó en el trabajo que se realizó? No oral, sino escrito. Ahí voy a identificar, me cuesta multiplicar, no recuerdo cómo dividir. Se me dificulta la resta. Muchas veces los chicos son sinceros y dicen, a mí me cuesta tal cosa. Eso es un proceso autoevaluativo. ¿Cómo? El registro oportuno y sistemático de lo observado por parte del propio estudiante. Nos brinda información precisa acerca de los aspectos y los indicadores que se considerarán en el proceso de evaluación. Yo les puedo dar una lista de cotejo, que es el más sencillo para autoevaluarse. ¿Por qué? Porque implica un sí y un no. Entonces yo les puedo poner, ¿lograste hacer tal cosa? Sí, no. ¿Pudo tal cosa? Sí o no. ¿Encendiste tu computadora sin dificultad? Sí, no. ¿Recordaste cuál es el usuario de la computadora? Sí o no. ¿Lograste ingresar a Scratch por sí solo? Sí, no. ¿Logró cambiar un escenario? Sí o no. Son preguntas sencillas, respuestas sencillas y es una guía para el estudiante. Yo me siento, tomo sus resultados, los analizo también. Y tomo decisiones
que me van a buscar o a llevar a mejores logros del proceso de educación. Es una valoración justa por parte del estudiante siempre y cuando sea sincero, refuerza valores en las personas estudiantes. ¿Y qué es lo que me corresponde a mí como docente? Interpretar la información que el estudiante me dio. La coevaluación es yo te evalúo, tú me evalúas, por ejemplo. Se puede realizar en pares o en grupos. Permiten reconocer los logros y reforzar lo que se ha aprendido. Permite poner esfuerzos de detectar aquellos aciertos, aquellos errores que tienen los compañeros. Fomenta la mutua ayuda y permite la apreciación del aprendizaje y el desempeño que se hace entre pares. Y enseñamos responsabilidades. No estamos trabajando solo un aspecto de evaluación, sino una formación personal. En la autoevaluación y aquí, por ejemplo, la honestidad. En la coevaluación, la responsabilidad de la valoración del aprendizaje se comparte. Es por ello que participa más de una persona. Muchas veces no es necesariamente entre pares, puede ser 3, 4. Puede entre 3 evaluar una persona. A veces en estos mismos cursos realizamos los procesos de coevaluación. Por ejemplo, un estudiante evalúa a otro y viceversa. El docente puede ser entre docente y alumno. El docente evalúa a un alumno y el alumno evalúa al docente. Muy poco frecuente realizar un proceso de coevaluación donde el alumno no se evalúe, porque obviamente el docente, no, el estudiante no va a ser, el docente no se va a sentir bien que el estudiante tal vez le señale sus errores y errores, pero como no va enfocado en un proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente no pone a sus estudiantes a evaluar. Pero sería una sana práctica pedagógica. Un grupo de compañeros evalúa a un compañero en particular. Por ejemplo, yo les puedo poner una exposición y decir, Juan, Pedro y Rafael, ustedes van a evaluar la exposición de Ana. Y irlos turnando. ¿Cuándo realizamos una coevaluación? Después de la práctica, después de la realización de varias actividades. Cuando terminamos un trabajo en grupo, los pongo a trabajar en grupo, muy bien, ya terminaron, vamos a coevaluar a sus compañeros, van a notar cómo trabajaron, si fueron responsables, si aportaron ideas. Podemos utilizar una lista de cotejo, por ejemplo. En debates o al finalizar el proceso de aprendizaje. Esta coevaluación puede ser anónima, no necesariamente lo que se necesita es buscar quién evaluó, sino lo que nos interesa es en la autoevaluación, en la coevaluación, en la heteroevaluación, los resultados finales que se logren después de ese proceso. Y por último, la más importante, la más frecuente y la que nos va a dar peso en el proceso evaluativo, porque va a enfocarse a la calificación que les vamos a dar en esa certificación del aprendizaje adquirido, es la heteroevaluación, que consiste en la evaluación que realiza una persona sobre otra, en este caso el docente sobre su alumno. Utiliza instrumentos como por ejemplo una lista de cotejo, una escala de rango, una escala del desempeño, una escala numérica, rúbricas, o sea, instrumentos para evaluar diferentes actividades que se realizan dentro del salón de clase. Y esas herramientas, al igual que las anteriores, es función del docente construirlas por sí mismo. No se toman de otros
no se requieren, sino el docente tiene la capacidad de realizar ese mismo instrumento. Esa heteroevaluación parte primero de la observación del desempeño, de las evidencias que yo voy a tomar. Por ejemplo, una heteroevaluación es la prueba escrita. El docente la va a calificar. ¿Cuál es la evidencia? La prueba escrita. Una práctica que yo voy a evaluar a través de una rúbrica. Ok, en instrumento, la rúbrica. La evidencia, la práctica. Y lo importante, ¿qué voy a hacer con los resultados de esta heteroevaluación? Determinar un juicio sobre qué ha aprendido el estudiante. ¿Qué domina, qué no domina? ¿Qué hay que reforzar, qué no hay que reforzar? Sigo, me detengo. Recuerden la evaluación formativa. Esta heteroevaluación se realiza durante y en la parte de evaluación sumativa. Porque recuerden que la evaluación formativa, yo puedo hacer una heteroevaluación de mis estudiantes y decir, stop, me devuelvo o cierro. ¿Qué evalúo? Fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son los desempeños exitosos o lo que hay que mejorar? Del trabajo, de la actuación, del rendimiento. Y esto nos va a llevar a dos términos importantes que siempre deben estar en todo proceso educativo y que se enfoca mucho en los instrumentos. El primero de ellos, lo que es una validez, y es analizar el instrumento que yo utilicé, mide efectivamente lo que pretende medir. Es decir, los aprendizajes esperados se están logrando evidenciar en este instrumento, porque si no, no es un instrumento válido. Si en los temas de examen yo les puse que les iba a evaluar el clasificar los sustantivos en propios, comunes, abstractos, concretos, individuales y colectivos, pero la pregunta del examen es, señale los sustantivos en el siguiente párrafo, mi instrumento no fue válido. ¿Por qué? Porque yo quería que clasificaran. Trabajé durante todo el periodo la clasificación. ¿Qué les pregunté en mi examen? ¿Cuáles son sustantivos? Identifiquen cuáles son sustantivos. Ven, no es un instrumento válido. Yo quería que clasificaran, pero lo que puse es a identificar sustantivos en general. Entonces yo en esa prueba sumativa no me di cuenta si el estudiante sabe que es un adjetivo común y propio. No me di cuenta que es concreto y abstracto. Y no me di cuenta que el estudiante sabe si es individual o colectivo. Entonces, ¿cómo doy fe yo que lograron ese aprendizaje esperado? Mi instrumento está mal construido, no responde a los temas de aprendizaje, por ende, no es un instrumento válido. Un instrumento es confiable cuando en el contexto que se desarrolló el proceso evaluativo es el adecuado para el estudiante. Yo soy docente de informática. Les realicé una prueba escrita. Las pruebas de informática son por lo general ejecución. Pero hablemos de que se hizo una prueba escrita. Y yo le doy al 4.1 y 4.2. Al 4.1 se le apliqué a las 7 de la mañana y al 4.2 a las 8:20. ¿Es un instrumento confiable? No. ¿Por qué? Porque ¿quién me asegura que los de la 4.2 no le preguntaron durante el receso a los de la 4.1 que entraban en el examen? Ya perdió confiabilidad del instrumento. ¿Por qué? Porque ya pudo haber existido filtración de información. Por ello se recomienda
que las pruebas sean colegiadas, que significa que todas se realicen al mismo nivel, se realicen el mismo momento. Y el 4.1 lo aplico a las 7 de la mañana, el 4.2 a las 7 de la mañana. En informática esto no nos genera problemas porque las pruebas son de ejecución. Entonces, no se evalúa una parte 100% de teoría, sino de la práctica. Pero el instrumento tiene que ser confiable. Y esto nos va a llevar al cierre. ¿Por qué es importante la evaluación? Porque me permite identificar las fortalezas y debilidades de un estudiante antes, durante, después, funcionalidad de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Porque me lleva a la toma de decisiones. ¿Qué debo reforzar? ¿Qué debo trabajar? ¿Qué debo retroalimentar? ¿Qué debo mejorar yo como persona estudiante, como docente? ¿Qué debe reforzar la persona estudiante? No me va a dar chance de ver el instrumento porque es un poquito amplio. Igual este era un adelantamiento de la próxima lección. Para finalizar, reforcemos lo de la tarea de esta semana, que es un mapa conceptual. Entonces, lo primero que identifica es que deben de analizar o buscar una herramienta web. Ustedes como futuros docentes de formación tecnológica o de informática deben ser 100% tecnológicos. Entonces, mi recomendación, mi deseo y mi reto es que logren utilizar una herramienta web para crear un mapa conceptual. Ya sea Canva, ya sea Genealogy, ya puede ser MinMaster, puede ser Situmaps, entre otras, o alguna de su agrado que les permite en última instancia, si no, pues lo realizan en Word. Pero recordemos que es un mapa conceptual. Mapa conceptual se basa en ideas generadoras utilizando palabras claves. Un mapa conceptual no es poner un cuadrito que diga evaluación diagnóstica y el siguiente cuadrito llenarlo como de 20 palabras diciendo la evaluación diagnóstica es el proceso que se realiza antes de todo proceso educativo o el inicio de tema y lo que implica es que deben valorarse los conocimientos previos que tiene la persona estudiante. Eso no es un mapa conceptual. Eso es un texto en cuadritos. Si yo pongo evaluación diagnóstica, saco una línea, conocimientos previos, saco otra línea antes del proceso educativo, saco otra línea, lluvia de ideas, mapas mentales. Ahí me están reflejando el concepto de evaluación diagnóstica. ¿Qué saco yo ahí? Que es la evaluación que se realiza antes del proceso educativo, que me permite tomar decisiones que pueden realizarse a través de mapas conceptuales, de pruebas o de lluvia de ideas. Eso es un mapa conceptual. Ir montando me gusta más verlo como tipo mapa mental porque es como ramificado. Y yo pongo diagnóstica y pongo características. Entonces, van a trabajar en ese mapa conceptual dos grandes ejes temáticos. No vamos a ver la normotipo, vamos a ver solamente funcionalidad, diagnóstica formativa y sumativa, y la por su agente, heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. ¿Qué voy a tratar en ese mapa conceptual de la evaluación diagnóstica? ¿Qué es evaluación diagnóstica? Reitero, pongo la palabrita, un cuadrito, evaluación diagnóstica es o mide los conocimientos previos. Mide palabra de enlace, cuadrito siguiente o concepto, conocimientos previos.
importancia permite sentar las bases para iniciar el proceso de aprendizaje. Ejemplo, lluvia de ideas, siguiente cuadrito, al iniciar la temática. Una suposición. Lo mismo hago con formativa, lo mismo voy a hacer con sumativa. Entonces, de cada uno de los temas, de los tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, quiero que cada uno de esas líneas me vayan a reflejar qué es el tipo de evaluación, cuál es un ejemplo de su aplicación en conceptos educativos y cuál es la importancia de evaluación. Yo puedo poner importancia de la evaluación, concepto de evaluación, perdón, diagnóstica al inicio del curso para medir importancia, medir sus conocimientos previos. Ejemplo, proceso de inicio de la computadora. Encendido e ingreso a la computadora. Es una evaluación diagnóstica. El segundo tema que van a ver en ese mapa conceptual es la evaluación por heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, que es autoevaluación, cuándo se puede aplicar la autoevaluación y por qué es importante la autoevaluación. Entonces, ¿qué me van a presentar ustedes? Me van a presentar una página número 1 que me va a indicar la portada donde está toda la información de ustedes. En la siguiente página, el link. Perdón, en la siguiente página, la introducción de una página donde ustedes me dicen por qué es importante la evaluación. La tercera página, el link donde voy a encontrar yo el mapa conceptual. Muchas veces los estudiantes me adjuntan ahí como un screenshot del mapa conceptual porque a veces no me ponen los permisos para yo ingresar. Entonces cuesta más poder visualizar su mapa. Entonces muchas veces me adjuntan un screen para yo por lo menos tener un plan B por si no lo puedo visualizar. Y luego incluir la lista de referencias bibliográficas que utilizaron, sean del libro, sean de los recursos que están ahí o que ustedes buscaron en la web. Ustedes tienen libertad para buscar otros recursos que les permitan ampliar los conocimientos y buscar toda la información necesaria. Recuerden que el archivo me lo envían en PDF y cuando ya lo dieron enviar, ábranlo ustedes mismos para corroborar que se esté bien. Me han llegado tareas vacías, entonces eso implica, si no hay una justificación, una evidencia, pues que no se les evalúe la tarea. Y es importante siempre, saquen un ratito para revisar la rúbrica cuando ya terminaron el trabajo y ir haciendo ustedes una autoevaluación. ¿Hice la introducción? Sí, no. Mi mapa conceptual tiene la evaluación diagnóstica, sí o no. ¿Tiene el concepto de evaluación diagnóstica? Sí o no. ¿Tiene el ejemplo de evaluación diagnóstica? Sí o no. ¿Tiene la importancia de la evaluación diagnóstica? Sí o no. Acostúmbrense a hacer una autoevaluación siempre cuando terminen todo trabajo. Cualquier consulta con muchísimo gusto. Recuerden que la carrera, para que sea culminada, pues deben tener un inicio. Ya lo tuvieron la semana pasada, me lograron hacer el trabajito, que en los próximos días se les va a calificar. Pues ahora seguimos con este siguiente paso. Valorar que lo que nos podemos arrepentir es por perder una materia y después decir, ya hubiese terminado si hubiese aprovechado ese espacio. Cualquier consulta, ahí tienen mis medios de comunicación y estoy para servirles. Muchas gracias por haberse conectado y estoy a la orden. Detengo grabación.
En los próximos días se les compartirá la información de la tutoría. Muchas gracias.